se busca también que este sea un sistema, entre comillas, justo y se haga cargo de algo que es, digamos, endémico a nuestro sistema escolar, que es el tema de su segregación. Y como bien sabemos, eso se expresa en que los resultados en pruebas estandarizadas tradicionalmente están altísimamente correlacionados con el origen socioeconómico de los jóvenes o de los niños. Entonces se busca ajustar las exigencias según esta conciencia, porque se sabe que no es posible exigirle lo mismo a escuelas que atienden a grupos socioeconómicamente diversos. Aquí hay un gran dilema, y hay que decirlo, el documento lo plantea, y creo que todos estamos de acuerdo con que aquí hay un problema. El problema que tenemos en Chile es que queremos que todos nuestros niños aprendan, independientemente de su origen, pero sabemos que no es justo exigirle el mismo nivel de logros a todas las escuelas. Entonces, ¿cuánto podemos ajustar las exigencias a eso? Es una materia delicada y sensible y que requiere una solución técnica, pero también una solución que sea políticamente adecuada, porque es un tema sensible. Uno no quiere, por ejemplo, abandonar el propósito de que escuelas de alta vulnerabilidad promuevan el aprendizaje de sus estudiantes. Simplemente por decir, bueno, pero es que las condiciones en que se enseña allí son más difíciles. Es cierto, pero sí queremos que esas escuelas también aseguren el aprendizaje de los estudiantes. Yo concuerdo con que la creación de un sistema de aseguramiento es un gran avance con respecto a lo que hemos tenido en Chile, porque lo que hemos tenido es un sistema implícito de rendición de cuentas por la vía de publicar rankings de escuelas, pero que no está regulado y que no ha sido nunca suficientemente informado desde el punto de vista de su condicionamiento socioeconómico. De hecho, el CIMSE por varios años ha publicado tablas donde muestra que las diferencias entre los distintos tipos de establecimientos son bastante pequeñas si uno ajusta por la composición socioeconómica, pero esas tablas que están en los informes del CIMSE jamás, por ejemplo, han llegado a la prensa. Nunca he visto publicado una de esas tablas en los periódicos. Por tanto, la información que la gente tiene es la información lamentablemente sesgada por la vía de pensar que es el tipo de establecimiento el que explica las diferencias de resultados y no la condición socioeconómica que tienen los alumnos que llegan allí. Para decir solamente un dato sobre la importancia que tiene hacer un avance en términos de reconocer que el contexto importa. Creo que es muy importante contar con un sistema de ordenación que se base en un concepto más integral de calidad educativa que uno centrado exclusivamente en las pruebas como el CIMSE. También valoro que la ordenación se construya atendiendo a la diversidad de contextos, de lo que acabo de decir, controlando aspectos que no pueden ser atribuidos a la escuela. La escuela no puede hacerse responsable por la composición socioeconómica de sus estudiantes. Es imposible, dada la realidad, dada la forma en que hoy día está ordenado el sistema escolar chileno. Con todo, un sistema de esta significación, en mi opinión, tiene que ser implementado asegurando su legitimidad pública, o sea, tiene que haber un razonable acuerdo sobre cómo esto se instala, y además, y a propósito de discusiones recientes, yo quiero agregar esto, protegiendo en todo lo ganado en nuestro país en torno al CIMSE. Creo que a propósito de esto, creo que indirectamente se está generando un debate que a mí me parece que es riesgoso. Chile, para cualquier país, destruir su sistema de monitoreo de la calidad, como es el CIMSE, es una gran pérdida. Punto interesante es que la legislación tiene que ser interpretada. Es el mandato que se le da a la agencia y al sistema, hay una interpretación de la ley. El punto es que después esa interpretación, cuando sea aceptada, va a ser parte de la ley. Mientras tanto, es una interpretación. Y lo curioso, lo interesante es que esta interpretación es una metodología estadística, ¿ya? Es necesario proponer una o varias metodologías estadísticas que son la interpretación del texto legal. Y esas metodologías tienen que ser útiles para ordenar a la escuela. Ahora, ¿cómo se hace esto? Fíjense que no es la primera vez que en la historia de Chile un texto legal demanda una interpretación matemática o en este caso estadística. ¿Ya? No es que estemos haciendo una novedad en este caso. Y un ejemplo interesante dado el periodo del año, ¿no es cierto?, es que cuando uno revisa, por ejemplo, la Constitución del 25, cuando se decía cómo había que elegir, cuántos senadores, cuántos diputados había que elegir, el artículo 25 decía que había que hacerlo de manera de respetar una efectiva proporcionalidad. Pero el texto de la Constitución no decía cómo había que interpretar en términos matemáticos esa proporcionalidad, sino que va a ser un decreto de ley que después hace una interpretación
y, como algunos saben o todos deberíamos saber, ¿no es cierto?, es un método matemático que formaliza el concepto de proporcionalidad. Lo mismo ocurre con la Constitución del 80 y el llamado sistema binominal. Por lo menos, si uno mira la historia, en la Constitución del 25 se demoraron varios años en intentar ir interpretando qué significaba la proporcionalidad. De hecho, ustedes pueden ver un texto, hay una versión PDF en la Biblioteca del Congreso Nacional, Massa de 1913, donde se explica más o menos qué es lo que había detrás, en términos matemáticos, y esa interpretación, de hecho, se enriqueció en la discusión, se hizo una teoría matemática, hay algunas citaciones, qué sé yo, de modo que la práctica política estaba sustentada e iluminada por algo que podríamos llamar una suerte de consenso teórico. Y por lo tanto, mi punto en particular para la discusión es, debemos evaluar como ciudadanos, ¿cierto?, lo justo que es una interpretación de la ley, que es una metodología formal, en el caso que nos ocupa ahora la metodología estadística. ¿Debemos evaluarla en términos empíricos o debemos evaluarla en términos conceptuales teóricos? Una persona comenta lo siguiente, que se observa que la medición del CIMSE está siendo desvalorizada por los padres apoderados, por los estudiantes, pues piensan que los beneficios no son, o son para el profesor, o son para la escuela, etc. Además hay grupos de alumnos que castigan al colegio o al profesor sin responder las pruebas, etc. Y la pregunta es, ¿se le podría dar un puntaje individual al alumno proveniente del resultado CIMSE en beneficio o incorporándolo a los estudios superiores? O sea, yo me imagino que un puntaje que iría a la prueba, a la PSU. Esa es la pregunta. Y yo diría lo siguiente, la sugerencia que hay acá sería avanzar en un sistema de consecuencias mucho más estricto que el que se está empezando a incorporar ahora en Chile. Eso significaría que las consecuencias no solo son para la escuela, sino serían para los estudiantes. Es decir, las pruebas CIMSE tendrían consecuencias individuales y la experiencia en Estados Unidos esto se ha hecho en muchos estados y lo que se muestra y lo que se ha encontrado es que esto ha aumentado la desmotivación, la deserción escolar, etcétera, es decir, con resultados bastante nocivos. Eso es lo que se llama High Stake Test, como sistemas de alta consecuencia. Y yo creo, o tendería a decir, de que es muy distinto medir a un niño, por ejemplo, en segundo, en cuarto, en octavo, y eso imputárselo a su ingreso a la educación superior. Estamos recién en esta etapa de consecuencias del cierre de escuelas. Yo no recomendaría avanzar en esas más severas consecuencias. Creo que hay otros caminos para evitar esto. No soy exactamente un experto en política educativa comparada, pero hay ejemplos de agencias de esta naturaleza en algunos países europeos, pero yo creo que no existe ningún caso que sea equivalente. O sea, son todos idiosincráticos en la forma que entienden su relación con las escuelas, cómo se inspecciona las escuelas, qué tipo de información se usa para tomar decisiones y quién y cómo se toman las decisiones. Por tanto, yo diría que el desarrollo que se hizo en Chile sobre la ley sobre la agencia es un desarrollo que tomó en cuenta experiencias internacionales, pero que no es directamente una copia de alguno de esos modelos en funcionamiento. Y creo que en todos los países del mundo estas cuestiones técnicas generan debate. Es cosa de mirar simplemente lo que ha pasado en la última década en Estados Unidos con la famosa implementación de lo que desde el periodo de Bush se llamó el No Child Left Behind, ahora el Race to the Top, que se basa en un principio parecido al nuestro, que es responsabilización basada en mediciones. La variedad de modelos estadísticos existentes entre los estados de Estados Unidos, de cómo se entiende, cómo se tienen que ajustar las cosas, y la discusión e insatisfacción que hay en la comunidad académica sobre las soluciones implementadas es súper grande. Entonces, yo diría que en esta materia mi punto es resolvamos de manera sensata los temas fundamentales
Y aprovechando la experiencia, por ejemplo, norteamericana, no nos comprometamos con un sistema sin poder corregirlo a tiempo. O sea, mi señal tiene más que ver con la metodología. Esto no es un comentario de la metodología, que ya insisto, no estoy comentando, es al contexto legislativo. La ley es insensata en impedir que se corrija la metodología antes de 4 años y es insensata en proponer que el 67% se concentre en niveles de aprendizaje del CIMSE. ¿Y qué encontramos en Chile? Bueno, encontramos que en Chile, desde la demanda, la calidad de la enseñanza es un criterio muy débil para demandar escuela. Se toman otras consideraciones, por ejemplo, entre los niveles socioeconómicos bajos, el clima escolar, en que haya un clima de respeto, que no haya peleas. Ese tipo de criterios son los que priman y se igualan de alguna manera a calidad de la enseñanza. Esta escuela es buena porque no hay peleas, ¿sí? Y en las clases medias y altas, la distinción económica y el capital social, de acuerdo a toda la literatura que revisamos, son los principales criterios para la selección de escuelas. Por lo tanto, en general la literatura nos dice que las preferencias de los padres están alineadas, no están alineadas necesariamente con la calidad de la enseñanza. La información sobre calidad de la enseñanza es limitada, excepto para aquellos padres que hinchan todo el tiempo en las escuelas y que no son profesores, los conocen. Aquellos padres altamente involucrados, ¿sí? La elección en general está determinada por el estatus socioeconómico de los padres, es decir, no es que haya una libre elección de colegios, y también sabemos que la elección está determinada, influida ampliamente por la distancia entre la escuela y el hogar y la capacidad de pago de los padres. ¿Qué encontramos desde la oferta? Bueno, las preferencias poco claras y la falta de información permiten que de alguna manera las escuelas manipulen el mercado a su favor a través de seleccionar estudiantes, del copago, de la cobertura, intensificación de algunos procesos y dan la apariencia de tener calidad. Las principales estrategias para atraer estudiantes, de acuerdo a la evidencia cualitativa más reciente, están relacionadas con el estatus simbólico de la escuela, más que con la calidad de la enseñanza misma. Las estrategias de las escuelas relacionadas a mejorar la calidad de enseñanza, es decir, cuando uno va a ver cómo mejora la enseñanza de las escuelas, bueno, esas escuelas la mejoran siempre pensando en obtener altos puntajes CIMSE. Eso es una enseñanza de calidad para las escuelas. Y la homogeneidad del estudiantado al interior de las escuelas pudiera también aparentar que estamos frente a un mercado que está dividido en nichos, pero también sabemos por las condiciones de nuestra sociedad, de la distribución de la población, que se trata de un sistema escolar altamente segregado más que especializado. En conclusión, nosotros lo que pensamos es que hay una especie de déficit atencional a la calidad de enseñanza en el modelo, en los modelos de mercado, porque suponen que las escuelas van a responder adecuadamente mejorando su enseñanza para permanecer en el mercado. Y yo diría que las escuelas responden adecuadamente, pero responden en función de la racionalidad económica principalmente. Hacen lo que haría una empresa para tratar de sobrevivir financieramente, ¿sí? Y eso entra a veces en contradicción con la racionalidad pedagógica. Creo que el CIMSE es un test validado y dice relación con el aprendizaje, por lo menos en matemáticas y en lenguaje, dice relación con dos temas que son súper claves en Chile. O sea, que los niños sepan leer y escribir y entiendan lo que lee es clave. Es un elemento clave del aprendizaje. No es todo el aprendizaje, pero eso es clave. Y que sepan ciertas operaciones matemáticas también es clave para lo que viene después.
Ahora, yo he estado en los últimos tal vez 10 años estudiando el tema de educación. Yo no soy educador, pero han logrado en los últimos 9, digamos, los educadores convencerme de que efectivamente el CIMSE han trabajado duro para que mida eso, mida lo que debe medir, que mida al menos aprendizajes mínimos en lectura y escritura, y mida lo que debe, y si eso no es así, hay una tarea bien grande que hacer para hacer buenos test. Pero es una parte reducida y sobre eso podemos hablar. La ley en Chile, bueno, parte de lo que yo no discutiría es la ley. La ley dice que hay que ordenar las escuelas, digamos, y la verdad es que a mí me parece bien la ley, pero podríamos discutir la ley, pero no creo que valga mucho la pena discutir la ley que dice que hay que ordenar las escuelas, de que hay que usar el CIMSE para evaluar el aprendizaje, que hay que ordenar las escuelas según su contribución al aprendizaje y que deben tomarse acciones con ello. Eso dice la ley, y la verdad es que yo estoy bien de acuerdo con esa ley, pero uno podría discutirlo, pero yo no lo voy a hacer acá. ¿Cuál es la idea fundamental que veo que está detrás acá? Hay algunas ideas fundamentales o supuestos básicos que, primero, es muy conveniente focalizar en la fiscalización. O sea, aquí la agencia de calidad, el ministerio en su tiempo, o quien sea, tiene mucha pega que hacer. Hay muchas escuelas que lo hacen mal, hay mucha gente que está con sus propios incentivos tratando de hacer lo que quiere. Las escuelas, posiblemente algunas de ellas lo único que quieren es ganar dinero, algunos alumnos lo único que quieren es holgazanear, algunos padres son irresponsables, algunos profesores, etc. Hay mucha pega que hacer, y una de las cosas que es bueno hacer desde la política pública es focalizar los esfuerzos. No nos diluyamos, no andemos fiscalizando escuelas que lo hacen estupendo. Ojalá podamos saber si algunas lo hacen súper bien y nos olvidemos de ellas. Ojalá. Que focalicemos el punto donde en aquellas que lo hacen más o menos, están en el borde, y las que lo hacen pésimo, las ayudemos, las apoyemos, las mejoremos o las cerremos. Simplemente la motivación es que TIMSS acaba de salir resultados del 2011, el 70% de los niños chilenos de octavo básico están en el peor nivel o en una condición que no alcanza el nivel peor. Es decir, ese es el estándar que tenemos de calidad. Por lo tanto, mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños dentro de la escuela es un desafío nacional. Andrea Schleicher, también el coordinador de PISA, dice el dato más duro que ustedes tienen de precariedad es que la elite tiene un pésimo desempeño. Es decir, en lectura ustedes están en la línea con los pobres y la clase media, en la clase media alta está por debajo, en matemáticas están mal todos. Dado que ya tenían varios antecedentes de la presentación de la mañana, voy a ir relativamente rápido. Hay un cambio en el sistema de aseguramiento de la calidad, un cambio que es paradigmático en el sistema escolar chileno, porque por muchos años estuvimos convencidos, algunos estuvieron más bien, que el tema de la competencia y la elección de los padres era el que iba a decidir el tema del mejoramiento del cierre de los malos. Sin embargo, este es un tema regulatorio, y desde el año 2008 se han incorporado una serie de marcos regulatorios adicionales. La ley CEP es uno de ellos, más dinero a los más vulnerables. La ministra Schmidt está proponiendo, ¿verdad?, una ley corta, rápida, sobre el tema de poner más recursos a los profesores, porque no puede ser los profesores que tienen. Acaba de decir lo que pasa con educación preescolar. Es decir, hay varios elementos que se suman a este tema de, no es que quite la competencia, pero incorpora otros elementos importantes. Y sobre el tema del ordenamiento, ya vieron ustedes con Jorge, me parece, todas estas características, características generales. Sin embargo, lo que quiero mencionar es que la ley indica que debe ser considerado un elemento de ordenamiento, de filtro, como decía recién también Ricardo, sobre la condición socioeconómica de los niños. Porque tenemos condiciones desiguales, pero que paulatinamente, en la medida, dice la ley, que el sistema corrija las diferencias atribuibles a dichas características en su desempeño, deberíamos tratar de eliminar. Es decir,
si pudiéramos encontrar que en la escuela de los pobres, de la clase media, de la clase alta, la distribución es relativamente parecida, no deberíamos corregir por nivel socioeconómico, promedio ni individual. Cada uno debería ser tan bueno como la frontera de posibilidades que existen. ¿Cuál es la experiencia del sistema internacional? ¿Qué es lo que sabemos? Aquí tenemos una serie de experiencias que efectivamente están masificándose los sistemas de los estándares. No tanto el tema del informe de escuelas, a pesar que hay más países que lo están haciendo. Sin embargo, una cosa importante es que ninguno de estos sistemas, a excepción de uno, y lo otro en la prensa, realiza rankings de la escuela. Es decir, esta es la mejor, esta es la peor, que se vamos a ordenarla, qué sé yo, sino que inclusive el sistema que tenemos de ordenamiento define 4 grupos, no define ranking. Y no está permitido entregar esa información. ¿Por qué? Y esta frase, yo diría que para el sistema de Ontario no se pueden hacer ranking de colegios, puestos no dicen nada respecto de por qué los resultados son altos o bajos. Al contrario, generan comparaciones equivocadas y simplistas que ignoran las particulares circunstancias que afectan ese resultado. Nada nos dice un ranking de por qué está ahí, ni cuán estable es. Está sujeto además a un nivel de error enorme. Y aquí está, masivamente en Europa se utilizan mecanismos de evaluaciones de pruebas estandarizadas. Sin embargo, vean qué sé yo, 32 de 37. Sin embargo, una parte importante de ellas lo hace para una evaluación interna, para el sistema de dispositivos de evaluación de estas visitas, de poder saber qué es lo que está pasando con las políticas públicas, qué es lo que pasa con ciertas estrategias, por dónde debería enfatizarse. Sin embargo, solo 10 publican resultados de las escuelas y otras 4 dependen de la escuela, que obviamente el seco que tiene en la literatura dice que muestran los mejores resultados. Imagínate cuando dice, usted informa a los padres. Bueno, vamos a mostrar lenguaje, no matemática, porque en matemática no ha pasado nada. El foco del mejoramiento es apoyando las escuelas que existen, dándole orientaciones para mejorar sus capacidades y condiciones en forma sistemática, que se instalen en un proceso de mejoramiento continuo. Aquí hay una serie de propuestas que hacemos al respecto. Es urgente diseñar adecuadamente los reportes para las familias y para las escuelas. Porque aquí lo clave es que ¿qué es lo que le vamos a decir a las escuelas para que mejoren? Porque el diseño que tenemos es que le estamos entregando información a la familia para que escojan escuela. Ese no es el dispositivo, es uno, pero no el dispositivo más relevante de un sistema de mejoramiento de las escuelas. El tema de los indicadores, que deberíamos ir paulatinamente incorporándolos, más allá del tema del 67%, y un poco vinculado con lo que decíamos antes, la agencia en particular, ¿va a ser neutra sobre la desaparición de la educación pública? Es una pregunta para ellos. Muchas gracias.